Buenos días, mi nombre es Ivana y voy a presentar los datos que he obtenido en el proyecto sobre la percepción social de los usos lingüísticos masculinos y femeninos. En primer lugar, con respecto a la muestra, la encuesta se ha realizado a 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres, estudiantes de segundo de bachillerato nocturno en el Instituto Saulo Torón, el cual se encuentra en el municipio de Galdar, en la isla de Gran Canaria. Se ha escogido una muestra igualitaria tanto de mujeres como de hombres porque todas las asignaturas no cuentan con el mismo número de alumnado, por lo que es complicado determinar una muestra exacta de la clase. Además de que el hecho de que sea una formación semipresencial influye, ya que el alumnado no acude asiduamente a clase. Por ello, decidí escoger 5 personas de cada sexo que se encontraran disponibles en el instituto el día de la recogida de datos. La edad media de las personas encuestadas es de 21 años, ya que se encuentran entre los 18 y los 22 en el caso de los hombres y los 20 y los 25 en el caso de las mujeres. Por último, en relación al lugar de residencia de la población encuestada, 9 personas habitan en el municipio donde se encuentra el instituto, a excepción de una mujer que habita en Agaete, que es un barrio colindante. Esta fue la encuesta que se les pasó y constaba de 25 preguntas o enunciados a responder entre de acuerdo o en desacuerdo. Para una mejor interpretación y comparación de los resultados, se van a dividir los enunciados en tipologías de las diferencias de género. Diferencias en el desarrollo cerebral y en las estrategias socializadoras entre mujeres y hombres, diferencias de género en el inventario y la preferencia lingüística, diferencias de género en los actos comunicativos, diferencias de género en la manifestación de la cortesía, restricciones lingüísticas existentes para uno y otro sexo y enunciados generales. Con respecto a las diferencias en el desarrollo cerebral y en las estrategias socializadoras, los enunciados son los siguientes. Las madres y los padres hablan más a las niñas que a los niños. Con esto, el 60% de la muestra, tanto de mujeres como de hombres, alegaba no estar de acuerdo, lo cual discrepa con algunos autores que exponen que las madres en los primeros años de vida de sus hijos e hijas se compenetran más con las niñas que con los niños, lo cual influye en su posterior desarrollo lingüístico. En el siguiente enunciado de esta tipología se exponía que los niños hablan antes que las niñas. Los resultados mostraron que la totalidad de las mujeres estaban en desacuerdo con esta afirmación y que el 80% de los hombres también lo estaba, lo cual deja entrever que las personas encuestadas no conciben relación entre que se les hable más a las niñas con que éstas hablen antes que los niños. No obstante, en el estudio realizado por Calero existía una mayor discrepancia entre ambos sexos en cuanto a que las niñas hablan antes que los niños, pero la media estaba de acuerdo. Con respecto a las diferencias de género en el inventario y la preferencia lingüística, en un primer enunciado se adjunta que al hablar las mujeres tienen más en cuenta las reglas lingüísticas, para lo que la muestra expone un desacuerdo igualitario entre sexos del 60%, afirmando solo un 40% estar de acuerdo. En relación a este enunciado, la BOP subrayó el papel decisivo que juegan las mujeres en los procesos de cambio, dada su inclinación a las formas prestigiadas y su predisposición a respetar la norma lingüística. Quizá debido a este mayor respeto de la norma y con ello un conocimiento más amplio de la palabra, es por lo que se ha producido el estereotipo que está en el enunciado siguiente, de que las mujeres utilizan un lenguaje para manipular a las personas con las que están hablando, o a la persona en este caso. Sobre esto mismo, un 80% de la muestra femenina se muestra en desacuerdo, mientras que el 60% de la muestra masculina también se muestra en desacuerdo. No obstante, por los datos obtenidos se puede dilucidar que, aunque existe este estereotipo, hay una parte considerable de personas que no lo toman como cierto. Otro enunciado de esta tipología es que las mujeres hablan de manera más infantil que los hombres, para lo que la totalidad de las mujeres se encuentra en desacuerdo, y solo un 20% de los hombres se encuentra de acuerdo. En el estudio realizado por Calero, también se obtuvo que el lenguaje infantil no es un rasgo característico del feminolecto, sino que se atribuye a la forma de hablar de la gente joven.
Continuamos con las diferencias de género en los actos comunicativos. Con respecto al habla, sí consideran que a los hombres se les da mejor hablar en público, que se preguntó si consideraba que a los hombres se les da mejor hablar en público que a las mujeres, con lo que ambos sexos se muestran en desacuerdo. Llama especialmente la atención que los hombres estén en desacuerdo con esta afirmación en un porcentaje más elevado que el de las mujeres, por lo que ambos sexos consideran que a las mujeres se les da mejor hablar en público. Esto discrepa con la clasificación de discurso privado y discurso público, asignado el primero a las mujeres y el último a los hombres. También se ha expuesto que en una conversación hombre-mujer, el hombre habla durante más tiempo, en lo que el 100% de la muestra, tanto femenina como masculina, se ha mostrado en desacuerdo. En el estudio realizado por Calero se propuso un enunciado similar, el cual exponía que en las reuniones en las que hay mujeres y hombres, los hombres hablan durante más tiempo que las mujeres, cuya probabilidad fue de 0,522. Existe una diferencia bastante notoria entre unos resultados y otros, pues mientras en el estudio de Calero una parte estaba de acuerdo, en las encuestas que estamos analizando, la muestra en su totalidad se rige por el estereotipo de que las mujeres somos más habladoras que los hombres. Los siguientes enunciados recogen que las mujeres tienden a hacer muchas preguntas en una conversación y las mujeres son más cotillas que los hombres. El resultado de ambos es exactamente igual, tanto por parte de las mujeres como de los hombres. 60% de acuerdo y 40% en desacuerdo. Un enunciado similar, las mujeres hacen más preguntas que los hombres a las personas para mostrar su interés por ellas y no siempre para obtener información, se realizó en el estudio de Calero, existiendo más discrepancias entre los sexos sobre su acuerdo. Como se observa, la muestra establece una similitud entre hacer preguntas y ser cotilla. Y asistimos una vez más a la confirmación de la existencia del estereotipo de que las mujeres somos cotillas o chismosas, y de ahí la justificación social de que en una conversación realicen tantas preguntas. Otro enunciado es que las mujeres escuchan de manera más activa que los hombres, para el cual se muestra de acuerdo el 80% de las mujeres y el 100% de los hombres. Esto coincide con lo expuesto por Calero y Quintillá, de que la mujer, cuando es receptora de un mensaje, realiza un papel mucho más activo y participativo que el varón, puesto que no solo escucha a su interlocutora, sino que tiene interés en que ésta también se sienta escuchada. En lo que respecta al lenguaje no verbal, se preguntó si se estaba de acuerdo con que en una conversación los hombres tocan más a las demás personas que las mujeres. Mientras que el 60% de las mujeres estaba de acuerdo, el mismo porcentaje de hombres estaba en desacuerdo. Según las conclusiones de Willis, Ring y Dean, las mujeres tienden a tocar más y a que se les toque más que a los hombres. No obstante, estudios posteriores han mostrado discrepancias entre qué sexo tiende a iniciar el contacto. Dentro de este apartado también encontramos, con respecto a la expresividad, se insertó un enunciado que afirmaba que las mujeres son menos expresivas que los hombres, cuyos resultados fueron coincidentes entre ambos sexos, ya que ambos se mostraron en desacuerdo un 80%. Este resultado es sumamente llamativo, pues por lo general se considera a la mujer como más expresiva que el hombre, no solo a nivel verbal, sino también no verbal. Además, según Hickson y Stacks, Mulak y otros, las mujeres utilizan una mayor cantidad de expresiones faciales y son más expresivas que los varones. En último lugar, en relación al contacto visual, se insertaron dos enunciados. Tanto mujeres como hombres están de acuerdo con que los hombres al hablar miran menos a los ojos que las mujeres. Por tanto, se da lo opuesto en el estudio de Calero, es decir, el acuerdo de que los hombres son poco amantes de mirar a su interlocutor es mucho mayor en el colectivo masculino. Además, el siguiente enunciado recoge que en una conversación los hombres se molestan cuando no se les mira, para lo que los hombres en su totalidad exponen estar en desacuerdo, y un 80% de las mujeres también. Según Calero y Quintillá, los hombres no realizan esa fuerte asociación entre escuchar y mirar. Por tanto, cuando escuchan no lo manifiestan mirando. Y cuando hablan, tampoco requieren esa prueba de que se les está atendiendo.
Continuamos con las restricciones lingüísticas existentes para uno y otro sexo. Los hombres emplean más insultos que las mujeres en una conversación. Los hombres están un 80% de acuerdo junto a un 60% de la muestra femenina que también está de acuerdo. Por tanto, llama la atención que las mujeres no sean igual o más conscientes que los hombres sobre la manera de expresarse verbalmente de esto. No obstante, ambos sexos están de acuerdo en que el uso de insultos es una característica masculina. En el estudio de Calero, la muestra también identifica como propio del masculino electo, el uso de tacos. Quizás, por lo comentado anteriormente, los hombres también coincidan en un 80% de acuerdo en que ellos se expresan de manera más agresiva que las mujeres, y ellas estén de acuerdo solo el 40%. Por un lado, se puede apreciar que los hombres realizan una cierta asociación entre insultos y agresividad. Por otro, con respecto a las mujeres, encontramos que los porcentajes varían y que a pesar de que consideran que los hombres utilizan más insultos que ellas no consideran que se expresen de manera más agresiva. Por último, dentro de este apartado, tanto mujeres como hombres se encuentran en desacuerdo con la afirmación de que las mujeres utilizan insultos más leves como tonto o verdulera, en un 60%. Por lo que la visión de ambos sexos es que las mujeres utilizan la misma variedad de insultos que los hombres, pero en menor medida. En relación a esto, en el estudio de Calero, el insulto, como comenté anteriormente, se asocia más al masculino electo. Con respecto a las diferencias de género en la manifestación de la cortesía, encontramos 5 enunciados. El primero expone que el piropo es casi exclusivo de hombres a mujeres. Llama especialmente la atención que tanto mujeres como hombres estén un 60% en desacuerdo, mientras que un 40% sí está de acuerdo. Este resultado discrepa con la realidad, ya que el piropo sí está casi exclusivamente dirigido por varones a mujeres. Aquí también se analiza si las mujeres se piden más perdón entre ellas que los hombres entre ellos, en lo que el 100% de las mujeres se muestra en desacuerdo, mientras que el 60% de los hombres manifiesta estar de acuerdo. En contraposición a esto, en el estudio de Calero se dio el caso contrario, es decir, más mujeres reconocieron estar de acuerdo con esta afirmación que los hombres. En relación a la expresión de las órdenes por parte de cada sexo, encontramos el enunciado que dice: los hombres dan órdenes más directas, con lo que un 60% de las mujeres se muestra en desacuerdo, mientras que el mismo porcentaje de hombres está de acuerdo con ella. En el estudio realizado por Calero, las órdenes directas se asocian al masculino electo, mientras que las órdenes indirectas se asocian al femenino electo. Así, en el siguiente enunciado, que decía: las mujeres expresan una orden de manera más cortés que los hombres, el 60% de las mujeres estaba de acuerdo, mientras que los hombres difieren y un 60% se muestra en desacuerdo. En estos enunciados dedicados a la expresión de las órdenes se concluye que cada sexo es consciente de su propia manera de expresar las órdenes, pero que no lo es de la manera del sexo contrario. La última afirmación hace referencia a que para los hombres es mucho más fácil hablar de sus problemas que para las mujeres, cuyo resultado es que tanto hombres como mujeres están un 80% en desacuerdo, lo cual coincide con lo expuesto por Calero y Quintilla, de que para los hombres hablar de sus problemas es mucho más difícil porque no solo está socialmente mal visto que hagan esto, sino que además lo sitúa en una posición de debilidad frente a su interlocutor o interlocutora. Por último, he añadido un apartado de enunciados generales donde recojo tres enunciados que son más globales. Estos son: las mujeres y los hombres hablan de forma diferente, con lo que el 80% de la muestra, tanto de hombres como de mujeres, coinciden en mostrarse de acuerdo. Además, este enunciado se corrobora por el resto de enunciados por los que se pregunta en la encuesta, ya que muchos de ellos, aunque no siempre se basen en la realidad sino en estereotipos, ambos sexos reconocen sus diferencias. Otro enunciado exponía que el lenguaje masculino es el representativo de la colectividad,
con el que el 80% de los hombres estaban de acuerdo, frente a un 40% de mujeres que también estaban de acuerdo. En este sentido, se observa que está muy normalizado considerar el lenguaje masculino como el representativo de la humanidad. Pues desde que somos pequeñas, los principales agentes sociales nos transmiten el lenguaje masculino como el dominante y el femenino como se enseña a modo de excepción. Hasta tal punto que, como vemos aquí, las propias mujeres hemos interiorizado que el masculino también nos incluye, aunque nos cree ambigüedad. En contraposición a este enunciado, el siguiente recoge que la lengua incluye a las mujeres, con lo que ambos sexos están de acuerdo en un 60%. En tal caso, se establece una comparación entre el enunciado 20 y 25, pues en el primero un porcentaje de las mujeres no estaba de acuerdo con que el lenguaje masculino es el representativo de la colectividad, y en el segundo enunciado el mismo porcentaje está de acuerdo en que la lengua incluya a las mujeres, por lo que el porcentaje mayoritario de la muestra femenina se siente representado en la lengua. En relación a los hombres, de acuerdo con los puestos en el enunciado 20, el 60% considera que la mujer sí está representada en la lengua. Coincidiendo esto con el enunciado anterior, se extrae que la mayoría de los hombres encuestados consideran que el lenguaje masculino es el universal. Por último, las conclusiones generales a las que he llegado es que en líneas generales considero que la realización de la encuesta ha corroborado la existencia de muchos de los tópicos que existen con respecto a las estrategias comunicativas para cada sexo, afirmando una vez más que estos tópicos o estereotipos siempre conllevan consecuencias negativas para las mujeres y que los que se les asignan a los hombres no tienen la misma connotación negativa en la sociedad. Un fenómeno que me ha llamado la atención es que la opinión de los hombres se ajusta más a los resultados que se han obtenido en otros estudios, mientras que la opinión de las mujeres es más diversa. Otro aspecto que me parece relevante es que tanto mujeres como hombres están de acuerdo en reconocer los estereotipos asignados a las mujeres como verdaderos, pero a la hora de reconocer los estereotipos masculinos, los hombres están más de acuerdo que las mujeres, es decir, que a las mujeres les cuesta más reconocer que son actitudes más masculinas y también se las adjudican a ellas mismas. Por último, de la relación de los resultados con que sean personas jóvenes, concluyo que lo que tiene valor sigue siendo lo relacionado con lo androcéntrico, en este caso el lenguaje masculino, que esto produce que las mujeres jóvenes copien, interioricen y reproduzcan comportamientos lingüísticos masculinos, ya que estos son los de mayor prestigio social. Por tanto, la discriminación lingüística continúa siendo la gran olvidada, relegando el lenguaje femenino a un segundo lugar y a una vorágine de tópicos. Pues muchas gracias por su atención.